Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura, en el cual vamos a continuar un poco en la línea de la temática de animación, donde hoy vamos a explicaros cómo funciona, digamos, la animación de cámara, ¿vale? Cómo podéis animar vuestras cámaras y en un principio de qué forma lo podéis configurar y de qué forma lo podéis utilizar dentro de Cinema 4D y VRAI. En un principio tenemos que entender que para animar una cámara, naturalmente tenemos que tener una cámara, es decir, vamos a crear una cámara, V-Ray, cámaras, Physical Camera, y vamos a mirar a través de esa cámara, ¿vale? Entonces tenemos que entender que la cámara VRAI o la cámara de Cinema 4D es como si fuese un objeto físico, es decir, es como si fuese un objeto real. Si os dais cuenta, voy a colocar una vista quizás así. Entonces, si os dais cuenta, mi cámara está físicamente aquí en una posición determinada, es decir, unas coordenadas determinadas, con unas características determinadas de parámetro, de zoom, de exposición, de ISO, de todo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que entender que es como si fuese nuestra cámara real, la cual tenemos en una posición, y nosotros, pues dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra animación, pues queremos animar esa cámara pues de la forma que a nosotros nos parezca más correcta, ¿vale? Entonces, digamos que voy a colocar la cámara, por ejemplo, digamos que la voy a colocar aquí en 0, 0, y aquí la voy a girar pues un poquito, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es que la voy a colocar, pues, imaginémonos, la voy a colocar, por ejemplo, en esta posición. Imaginémonos que este va a ser nuestra posición de partida, ¿vale? Entonces, esta podría ser, naturalmente yo esto lo puedo mover, ¿veis? Que yo puedo mover y puedo ajustar de la forma que a mí me interese. Entonces, yo, en principio, puedo hacer animar la cámara pues de una forma relativamente sencilla. Es decir, yo la quiero llevar de un punto A a un punto B, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues eso tenemos que entender que nosotros vamos a trabajar con keyframes. Keyframes son, digamos, puntos clave que vamos a ir colocando aquí en nuestra línea del tiempo, nuestra timeline, ¿vale? Primera cosa importante a tener en cuenta cuando hacemos una animación es con cuántos fotogramas por segundo vamos a trabajar. Cinema 4D por defecto, si os dais cuenta, he ido aquí a la configuración de proyecto, trabaja con un FPS, un frame por segundo de 30. Hay personas que les gusta trabajar con 25, otros con 30, eso ya depende del gusto de cada uno. En un principio yo lo voy a dejar en 30 fotogramas por segundo. Esto quiere decir que para cada segundo de animación necesitamos calcular y renderizar 30 frames, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, tenemos que determinar cuál va a ser la duración, por ejemplo, de nuestra animación. Decir, oye, pues la animación va a tener una duración de, por ejemplo, 5 segundos. Entonces, como estamos trabajando con 30 frames, pues 5 segundos por 30 va a ser 150 frames. Entonces aquí, en esta parte de aquí abajo de la timeline, vamos a indicarle que queremos una animación de 150 frames. Entonces, como veis, ahora nuestra barrita aquí de 0 a 90 la tenemos que estirar hasta 150 para poder visualizar en nuestra timeline todos los fotogramas que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Entonces esto es relativamente sencillo. Hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, una de las más sencillas es decirle, oye, quiero que me generes los fotogramas automáticamente, que es este de aquí, rojo con las dos flechitas. Entonces, si yo le doy ahí automáticamente, pues yo le puedo decir, oye, pues en el fotograma 0 quiero que estés ahí, y imagínate
que en el fotograma 100, pues quiero que nuestra cámara, por ejemplo, esté aquí, ¿vale? Entonces, simplemente le he dicho eso. Entonces, he movido solamente la cámara y si os dais cuenta, pues él automáticamente nos ha grabado esa animación. ¿Lo veis? Es decir, simplemente le hemos dicho que nos active los fotogramas graba automático y según nosotros vamos moviendo la cámara, pues automáticamente él ya va guardando todos esos fotogramas, ¿vale? Si os dais cuenta también, si me voy aquí a una vista en planta, automáticamente ese movimiento, si le doy aquí al play, veis que la cámara recorre, digamos, esta línea, ¿lo veis? Recorre esta línea, que sería pues el recorrido de nuestra animación. Entonces, a través de los fotogramas automáticos es relativamente sencillo el poder decir, oye, pues yo quiero que me hagas una animación desde aquí hasta aquí. Imaginaros ahora que quiero una nueva animación. Pues nada, voy a desactivar esto, voy a generar una nueva cámara, por ejemplo. Vamos aquí, cámaras, física, miro a través de la cámara y imaginémonos que quiero hacer pues una animación hacia adelante y luego hacia la derecha, ¿vale? Entonces, le voy a aumentar, no, lo voy a dejar así, le digo el automático y le digo, pues mira, en el frame 0 quiero que estés aquí, en el frame 75 quiero que estés, por ejemplo, aquí, y en el frame 150 quiero que estés, por ejemplo, imaginemos ahí, ¿vale? Entonces volvemos atrás y ahí tenemos nuestra nueva animación. Entonces tenemos una nueva cámara animada, ¿veis? Que yo ahora me quiero ir a la otra cámara. Me voy a la otra cámara y tengo esta animación. Es decir, la animación está vinculada siempre a la cámara que tengáis activada. Es decir, yo puedo generar dentro de mi proyecto tantas animaciones diferentes como cámaras diferentes yo tenga. Eso es súper importante. Ahora mismo, si al trabajar me están molestando esta cámara, pues simplemente le digo que no la quiero ver y la desactivo del previo. Entonces, como veis, es muy fácil a través de todo del keyframe automático, pues poder generar cualquier tipo de animación de cámaras que nos sea interesante. Bueno, voy a quitar las dos cámaras y en un principio me voy a ir aquí, voy a copiar esta cámara, le voy a quitar esto y le voy a decir que la voy a llamar animación 1 y esta va a ser la nueva cámara que vamos a animar ahora. Entonces, nosotros habíamos animado en un principio por keyframe automático, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a hacer, pues digamos, por el manual. Es decir, yo puedo colocar la cámara y decirle, pues mira, a mí me interesaría, por decir algo, voy a decirle aquí 0 grados, por ejemplo, y este va a ser, por ejemplo, imaginémonos que este va a ser nuestro punto de partida, ¿vale? Vamos a hacer una animación un poquito más larga, 200 frames, por ejemplo, y le voy a decir, pues mira, el frame 0, que es el primer punto de partida de mi cámara Anima 1, lo voy a grabar aquí con la llavecita roja, ¿vale? Como veis, acabo de generar un keyframe. En el frame, por ejemplo, 50, quiero que la cámara, por ejemplo, esté aquí. Y le doy a la llavecita y me genera un nuevo keyframe. Me voy, por ejemplo, a la 100 y le digo, oye, pues es que la 100 me gustaría que mi cámara estuviese aquí. Le grabo de nuevo con la llave. En la 150, le digo que la cámara quiero que esté aquí, por decir algo. Le grabo también.
y en la 200 quiero que mi cámara, por ejemplo, esté aquí atrás. ¿Vale? Rebobinamos y si le damos al play, pues naturalmente tenemos ese movimiento y ese movimiento hacia allá. Entonces, como veis, a través del generador de keyframes manual funciona de la misma forma y funciona perfectamente a la hora de poder generar cualquier tipo de animación y cualquier tipo de modificación. Importante también, lo tenéis en cuenta, es que yo en cualquier momento puedo modificar cualquier posición. Es decir, si yo le digo ahora, oye, pues es que en el keyframe 50, en vez de estar a esta altura, vamos a decirle que esté más alto, ¿vale? Y le grabo. Entonces, la cámara va a ir subiendo y luego va a bajar, ¿lo veis? Está subiendo y luego baja de nuevo, ¿lo veis? Es decir, que yo puedo en cualquier momento optimizar y manipular y modificar cualquier keyframe que a mí me interese dentro de mi animación sin que eso tenga ningún tipo de problema, ¿vale? Bien. Que yo quiero borrar, por ejemplo, un keyframe, me puedo ir aquí y lo borro, y entonces ahora mismo la animación solamente va a llegar hasta el número 100. Fijaros. Vamos a darle y ahí se para. ¿Lo veis? Si yo borro este keyframe, ahora solamente va a ir hasta el último keyframe, que va a ser el 50. ¿Lo veis? Ahí está. Imaginémonos que yo podría irme aquí, por ejemplo, a la ventana, me podría ir aquí a la línea del tiempo, que es esta de aquí. Entonces nosotros aquí estamos viendo realmente lo que son nuestros keyframes, ¿vale? Entonces, fijaros una cosa muy interesante, es decir, que yo en cualquier momento puedo desplazar mi animación de cámara, porque a lo mejor tenemos una animación más completa o una animación general donde tenemos también incluida nuestra animación de cámara, y a mí a lo mejor me interesa que mi animación de cámara empiece a animarse a partir del keyframe 30. Entonces fijaros ahora que si yo le doy aquí, aquí veis que se ha cambiado del 30 al 80, entonces si le doy al play, la animación solo va a comenzar a partir del 30 y hasta el 80, ¿lo veis? Es decir, que yo puedo manipular esto a mi antojo, es decir, que yo me lo puedo llevar a la posición que a mí me interese. Y una cosa importante también es la siguiente, es decir, que yo en cualquier momento le puedo agregar más keyframes aquí directamente. Es decir, lo que hemos hecho es decirle, oye, pues he alargado la animación hasta el keyframe 90, por lo cual el mismo recorrido de cámara lo ha repartido en más frames, por lo cual seguramente el movimiento va a ser mucho más lento, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, si os dais cuenta, el movimiento es mucho más lento. Entonces, realmente podemos jugar con todo esto y realmente la animación de cámara es relativamente rápida y en cualquier momento podéis jugar con todo eso. ¿Veis? ¿Lo habéis visto? He modificado, por ejemplo, le he dicho, oye, pues ahora esa misma animación me la haces solamente en 10 frames. Entonces va a ser mucho más rápido el movimiento de cámara, ¿lo veis? Si yo le digo, no, pues en vez de 10 quiero que sea 50. Entonces automáticamente el movimiento es más lento. Entonces eso es algo importantísimo, que a través de la línea del tiempo podéis jugar un poco con las velocidades y optimizarlo todo a vuestro antojo. Bien, vamos a borrar de nuevo la cámara, vamos a copiar de nuevo esta, le vamos a quitar el bloqueo y imaginaros ahora que lo que os interesa es, por ejemplo, que vuestra cámara siga un recorrido concreto. Es decir, yo podría perfectamente decir, oye, yo quiero un recorrido que haga, por ejemplo, esto. ¿Vale? Es decir, lo voy a dibujar, disculpadme. Voy a salir aquí de la cámara y imaginaros que yo quiero un recorrido, por ejemplo, como este. ¿Vale?
Entonces, en un principio tenemos que tener en cuenta que ahora mismo tenemos aquí, por ejemplo, dos splines. Me voy a quedar solamente con una y voy a hacer de nuevo el recorrido. Quiero, por ejemplo, que vaya... La voy a dibujar de una forma diferente, disculparme. La vamos a dibujar directamente en dibujo y me hago una spline aquí, ¿vale? Entonces esa spline la voy a subir solamente para que entendamos un poco de qué forma funciona esto. La spline me la voy a subir, por ejemplo, a esa altura y me la voy a llevar, por ejemplo, hacia aquí y hacia aquí y la voy a girar un poquito. Es decir, que esto es como si fuese un objeto normal y corriente, ¿vale? Entonces vamos a partir de la idea que nuestra spline va a hacer esto, ¿vale? Naturalmente nosotros podríamos en nuestra spline modificar puntos, etcétera, pero no es el caso. Vamos a hacerlo directamente. Entonces, lo que a mí me interesa ahora mismo es lo siguiente, que esta cámara siga esta spline. Entonces yo le voy a decir, pues mira, la cámara, botón derecho del ratón, Cinema 4D, alinear a spline, ¿vale? Entonces la etiqueta alinear spline le podemos decir que spline. Entonces le vamos a arrastrar esta spline de aquí. Entonces si os dais cuenta, la cámara ya se ha ido al punto de partida, ¿lo veis? De nuestra spline, naturalmente está aquí. Y ahora queremos que haga esto. Suba hasta aquí arriba, ¿vale? Entonces, le vamos a decir, por ejemplo, que en la etiqueta queremos que la posición 0, si os dais cuenta, sería esta posición y la posición 100 sería esta de aquí. Entonces, si nos vamos al frame 0, entonces yo le voy a decir, oye, en el frame 0, la posición 0 quiero que sea 0%. Le doy aquí y le hemos dado a este botón y se ha puesto rojo. Una cosa importantísima es la siguiente. Cualquier parámetro, si os dais cuenta, cualquier parámetro que tenga un puntito delante, os va a permitir animar esa propiedad o ese valor o ese detalle, ¿vale? Entonces le hemos dicho en el frame 0, 0%. Me voy al último frame y le digo 100%. Y le doy otra vez aquí para que se ponga rojo el botón y le grabo. Entonces me ha generado otro keyframe. Entonces si os dais cuenta, si lanzo la animación, veis que la cámara sigue la spline. Sigue la spline, sigue la spline, sigue la spline. Si vosotros le decís aquí tangencial, entonces él va a seguir, la cámara va a seguir, digamos, la spline, pero mirando hacia la spline, es decir, mirando hacia adelante. ¿Lo veis? Es decir, que realmente nos permite jugar con toda esa información y si, claro, si yo le doy aquí, por ejemplo, a quiero mirar esa cámara, pues naturalmente la animación de cámara será una pequeña montaña rusa. ¿Lo veis? Entonces, realmente nosotros podemos decirle, oye, a través de una spline yo quiero que me generes esa animación de cámara. O, por ejemplo, tenemos otra opción donde yo podría decirle, oye, yo quiero, por ejemplo, que mi cámara, la que está aquí, la voy a colocar un poquito en la posición que a mí me interesa, ¿vale? Y decirle, oye, pues yo lo que me interesa es que esta cámara la queremos animar visualizando un objeto. Es decir, yo le quiero decir, por ejemplo, que siempre esté mirando a un objetivo, ¿vale? Vamos a colocar, por ejemplo, un objeto aquí en el centro. Voy a darle, por ejemplo, a un objeto, que sería, por ejemplo, esta esfera, la cual, imaginémonos que voy a colocar aquí delante, la voy a colocar a esta altura. Simplemente es un objeto que quiero que mire hacia allí, ¿vale? El objeto, naturalmente, lo voy a dejar oculto y le voy a decir ahora mismo que quiero hacer una animación de cámara donde mi cámara, por ejemplo, en el frame 0 va a estar aquí,
y en el frame 100 quiero, por ejemplo, que esté aquí. ¿Ok? El objeto se lo vamos a agregar aquí. Y si os dais cuenta, mi cámara, un segundo, hemos sido demasiado rápidos. Vamos a quitarle este frame, punto de partida es este, y le decimos, oye, quiero grabar, y en el último frame quiero que la cámara esté aquí. Veis que la estoy moviendo y automáticamente está girándose hacia allí. Fijaros, por ejemplo, lo interesante de todo esto. Es decir, que si yo, por ejemplo, muevo la esfera, por ejemplo, hacia arriba, veis que la cámara se mueve. Si yo desplazo la esfera, veis que la cámara se mueve. Es decir, que esto es como si fuese un objeto fantasma que podemos colocar en cualquier lugar del proyecto, y realmente lo interesante es que yo ahora podría decirle, oye, pues yo quiero una animación, imaginémonos que yo quiero una animación así, en el frame 0 quiero que estés ahí, y en el frame 200, imagínate que quiero que estés aquí, ¿vale? Entonces, si rebobinamos, a ver si nos deja, un segundo. Claro, estamos en la cámara, disculpadme. Esto es algo que suele ocurrir mucho, que cuando nos damos cuenta estamos con la cámara, con la esfera activada. Si realmente lo que queremos es animar la cámara, de nuevo, para que veáis, está bien que esto ocurra. Entonces, tenemos nuestra cámara, la cual le hemos colocado como objetivo la esfera, y en el frame 0 le vamos a grabar esta posición, y en el frame 200 simplemente voy a colocarla en este punto, ¿vale? Rebobinamos y fijaros la animación que acabamos de crear mirando hacia la esfera, que naturalmente tenemos desactivada. Es decir, que el tema de animar la cámara realmente es muy potente, y realmente con pocos pasos podemos obtener grandes resultados. Ahora, para que entendamos también otro tema muy interesante es el siguiente. Imaginaros que yo estoy trabajando ahora mismo con una longitud focal o con un ancho de apertura de 36. Pero imagínate que yo quiero, por ejemplo, que mi animación comience con este ancho de apertura. Entonces yo voy y le grabo, ¿vale? Entonces, y quiero que mantenga ese ancho de apertura, ¿veis? Por ejemplo, y aquí quiero que mantenga el ancho de apertura hasta el 40, donde aquí de nuevo le voy a dar un 36. ¿Vale? Vuelvo atrás y aquí le vuelvo a dar un 17. ¿Vale? Y aquí le vuelvo a grabar, ¿vale? En este puntito. Entonces lo que hemos hecho es decirle que en el 0 quiero que empiece con un ancho de apertura 17, que llegue al 40 con 17 y desde allí se vaya con 36. Entonces fijaros, ¿veis? Se vuelve hacia atrás y modifica el ancho de apertura. Imaginaros que ahora aquí quiero colocarle de nuevo otro nuevo ancho de apertura diferente, es decir, hacer un zoom, le clico aquí para que lo grabe y fijaros, vuelve atrás el zoom, se va hacia allí, ahora el zoom se acerca, ¿veis? El zoom se vuelve a alejar, es decir, que realmente imaginémonos que ahora en el último, aquí quiero tener de nuevo un 36 y le vuelvo a grabar. Entonces, como veis, realmente yo puedo jugar con cualquier parámetro de mi cámara. Es decir, yo puedo jugar con el ancho de apertura, con el recorrido, que esté mirando siempre un objeto. Es decir, como veis, todos estos parámetros ahora mismo se están animando de forma automática por el mero hecho de haberle dicho, oye, yo quiero que el ancho de apertura, pues en un keyframe sea uno y en otro keyframe sea otro. Eso es algo súper importante que realmente nos va a dar una flexibilidad y una forma de poder optimizar y hacer efectos interesantes en nuestras animaciones sin que eso nos cause ningún tipo de problema ni ningún tipo de trabajo, digamos, de trabajo excesivo, ¿vale? Bien,
Si nosotros ahora quisiésemos, en un principio, guardar, digamos, calcular esta animación, pues esto sería relativamente sencillo. Como ya os he dicho, no vamos a entrar todavía en parámetros de configuración de render, siempre estoy trabajando con los parámetros por defecto que tenemos aquí. Y en un principio, lo único que a mí me interesa es decirle, oye, ¿en qué formato lo voy a sacar? Imaginaros que lo voy a sacar en un formato menor, por ejemplo, para que no tarde mucho, 720. Lo vamos a guardar. En un principio lo voy a guardar en el escritorio, nueva carpeta, y lo voy a llamar aquí animación. Lo voy a guardar en un principio en JPG, en PNG, en el formato que más os convenga. Y lo que vamos a decirle aquí en el formato de salida es que no queremos que nos saque solamente un fotograma, sino lo que nos interesa es que nos saque todos los fotogramas, es decir, del 0 al 200. ¿Os dais cuenta? Entonces, si yo ahora lanzo mi animación, me va a ir calculando uno detrás del otro. Es decir, si yo lanzo aquí en el visor de imágenes nuestra animación, pues naturalmente va a comenzar a renderizar el frame 0. Una vez renderizado el 0 se va a ir al 1, del 1 se va a ir al 2, del 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Realmente vais a ver que es relativamente fácil. ¿Por qué renderizar en fotogramas individuales? Pues porque es la mejor forma de hacerlo, en el sentido de que si tú, por ejemplo, calculas una animación completa y de repente te das cuenta que dentro de la animación hay algún error, pues tú naturalmente te puedes ir al fotograma, al proyecto y decir, oye, pues yo tengo un error del fotograma 60 al 150 y lo puedes modificar y volver a calcular esos fotogramas y cambiarlos, digamos, en el programa donde has montado el vídeo. Es decir, yo, por ejemplo, lo puedes hacer en un QuickTime Pro, en un After Effects, en un Final Cut, en cualquier programa de edición de vídeo, puedes coger todos los fotogramas que tienes y juntarlos en uno. Entonces, al hacerlo en fotogramas individuales el cálculo, pues la gran ventaja que tenemos es que si tenemos en un momento determinado algún error en nuestra animación, pues naturalmente podemos coger y decirle, oye, pues ahora mismo desde aquí hasta aquí modifico y solo calculo eso, lo sustituyo en el proyecto, en el vídeo original y automáticamente lo tendríamos todo actualizado. Eso es importantísimo. Naturalmente yo en Cinema 4D o en VRAI podría guardar directamente Navi en formato de vídeo, pero realmente si tú sacas una animación en formato de vídeo, pues el problema que tienes es que no tienes ningún control. Y si en un momento determinado tienes algún error, pues no lo vas a poder corregir solamente ese error, sino que vas a tener que calcular automáticamente toda la animación. ¿Ok? Entonces, como veis, realmente es un tema súper interesante y realmente yo creo que la animación de cámara es algo que os va a permitir poder crear animaciones de visualización arquitectónica muy interesantes en cualquier momento, en cualquier posición, con cualquier efecto, cualquier tipo de detalle, etcétera, etcétera. ¿Veis? Ahora mismo ya se ha ido al fotograma 2 y así va a ir continuando hasta terminar nuestra animación, ¿vale? No lo voy a calcular ahora, después voy a calcular una pequeña animación, voy a hacer una animación cortita para luego mostraros de qué forma podría quedar, ¿vale? Pues en un principio hemos llegado al final de nuestra clase de animación de cámaras. Cualquier detalle, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, por favor entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros y resolver todas vuestras dudas. Sin más, un abrazo y hasta la próxima.